Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. En varias ocasiones hemos abordado en este espacio el tema del sobreendeudamiento, que es una problemática que a todos nos ha ocurrido. ¿A usted alguna vez le ha pasado también? Sí, claro que sí. ¿Ha reventado las tarjetas? Sí, totalmente, así es. Sí. Pero bueno, uno trata precisamente de eso, recuperarse, y para eso tenemos un experto que nos va a decir cómo o qué estrategias podríamos tener precisamente para no sobreendeudarnos. Tan importante conocerlo incluso antes de estos 2 últimos meses del año, en donde seguramente mucha gente se sobreendeuda por el tema de los regalos. Porque además le dicen, compre ahora y pague en marzo. Ah, sí, eso que es peligrosísimo. O se acuerda que tuvimos acá un especialista internacional que vino por acá y conversó con nosotros, y él recomendaba que no hay que pagar nunca los mínimos, sino hay que pagar más. La recomendación es al menos la mitad de la deuda y no los mínimos. Yo creo que ese fue un tip bastante interesante que nos había presentado nuestro invitado en aquel momento. Pero Ricardo Ibáñez era justamente el jefe. Exacto, fue Ricardo Ibáñez. Saludamos a César Coronel, que está con nosotros acá. César Coronel, que representa a Deudores Ecuador, que es un estudio jurídico que se encarga de alertar sobre esta problemática. César, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio y Andrea? Un abrazo para ustedes y por supuesto a todos quienes a esta hora nos escuchan a nivel nacional en Radio Armónica, y por supuesto siguen también esta entrevista a través de las plataformas de Primera Plana. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, los ecuatorianos estamos sobreendeudados. ¿Qué significa estar sobreendeudado? Hoy 3 de cada 10 personas en el Ecuador registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Esto significa que no están pagando a tiempo sus deudas. Ahora bien, cuando una persona no tiene los ingresos suficientes para cubrir la totalidad de sus deudas mes a mes, se considera que esta persona está sobreendeudada. Y aquí esto es importante considerar que tiene una serie de consecuencias inmediatas. Por ejemplo, estrés, ansiedad, angustia, preocupación, pero también otros fenómenos que rayan incluso en la drogodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar y hasta divorcios. Hoy la segunda causa de divorcios en el Ecuador está vinculada con deudas. Además, existen muchos casos de personas que incluso han tomado la decisión del suicidio por esta situación. Ahora bien, cuando una persona está sobreendeudada, no paga a tiempo sus deudas, el acreedor empieza a generar una serie de medidas de carácter extrajudicial. Llamar a la persona, mandarle mensaje de texto, etcétera, e incluso algunas de estas acciones podrían caer en el hostigamiento cuando, por ejemplo, contactan a terceros distintos al deudor, codeudor o garante. Pero luego, cuando ya acaba, digamos, esta etapa de prejudicial, el acreedor toma medidas ya de carácter judicial. Y en ese sentido es importante mencionar que solo durante estos 2 últimos años se han presentado en el Ecuador más de 1.100.000 demandas por deudas, de las cuales más de 300.000 corresponden a esta provincia de Pichincha, lo que genera alta preocupación porque significa no solo que las personas no están pagando, sino que ya los acreedores tomaron la decisión de que esa deuda la judicializan para buscar, entre otras cosas, el embargo y remate de los bienes de los deudores. Ok, y usted nos dice que 3 de cada 10 en Quito, este dato a nivel es nacional. A nivel nacional. Y eso comparado a otros años, ¿cómo se encuentra esa cifra? Bueno, ¿Podemos decir que es más o menos? Es más, porque recordemos que, y claro, estas son cifras más o menos redondeadas. Estaba en el 25, 27 y hoy está en el 29,8%. El tema de cuántas personas tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Y quiero explicar esto. Cuando uno tiene una mala calificación en el buró de crédito es porque no está pagando a tiempo las deudas. Es así de sencillo. Entonces, si usted tiene varias deudas y no las está pagando, su calificación en el buró de crédito va a empezar a reducirse de manera paulatina. Y cuando ya baja de 600, se considera una calificación mala. Cuando baja de 400, es una calificación pésima. ¿Cómo en ese sentido también, cómo estar pendientes, por ejemplo, de ese tipo de calificación, ¿verdad? ¿De cuántos días espera, digamos, el prestamista, ¿no? El que está prestando también el dinero? ¿Cuánto tiempo espera para poder, no sé, si se quiere, notificar y que esta calificación baje? ¿Cuánto tiempo es el prudente, si así se quiere, si eso es válido incluso, en poder pagar? Bueno, primero es importante mencionar que toda deuda se debe pagar, ¿no? Y obviamente
del endeudamiento debe responder a una planificación previa. Es decir, yo me endeudo sabiendo que voy a poder pagar. Pero también es verdad que existen situaciones que pueden mermar la capacidad de pago de las personas. Entonces, claro, cuando usted Por ejemplo, no cuando paga, alguien se queda sin trabajo. cuando alguien se queda sin trabajo, la muerte de un familiar, una se enfermedad se catastrófica, atrasan en pagar el sueldo. no le pagaron a tiempo su sueldo. Entonces, todo esto genera una merma en su capacidad de pago. Y obviamente, en el momento en que usted, si por ejemplo tenía que pagar la cuota el 30 de septiembre y no la pagó, al día siguiente, dispone así la ley, el acreedor ya tiene la posibilidad de obviamente iniciar acciones en su contra. Lo que sucede en la práctica es que normalmente le esperan un poco, le hacen gestión de cobranza, lo llaman, tratan de darle tiempo, y si ya definitivamente esta gestión extrajudicial no funciona, pasan a la demanda. Pero también es importante mencionar que cada día que usted se atrasa en el pago de la deuda, y ojo, y esto no depende del acreedor, no es que el acreedor es buena gente y el acreedor no va a reportar, o es mala gente y me reporta de inmediato, no. Toda deuda que usted tiene está reportada en el buró de crédito. Y obviamente, si usted se atrasa en el pago de esta deuda, de manera automática el sistema empieza a bajarle la calificación. Así sea un día. Así sea un día. Cada día que pasa, su calificación se va viendo afectada. Obviamente, no es lo mismo atrasarse 10 días que atrasarse 10 años, porque obviamente su calificación va a tener una disminución radical. Ahora, yo siempre recomiendo, así como todos los años hacemos un ejercicio de realizarnos exámenes de sangre para saber cómo están los triglicéridos, el colesterol, el hígado graso, qué importante es también que nos revisemos el buró de crédito al menos una vez al año. Primero, para saber cuál es nuestra calificación, cómo está nuestra salud financiera, pero también incluso Fabricio y Andrea, porque podría pasar que ahí nos enteramos de alguna deuda que no sabíamos de su existencia, porque me suplantaron la identidad, me falsificaron la firma. Existen también ese tipo de casos. Entonces, qué importante es conocer al menos una vez al año cómo está mi situación financiera, obteniendo un reporte del buró de crédito. Ahora, por ejemplo, en las APPs de los bancos, o sea, uno generalmente manejamos las APPs, tenemos en nuestros dispositivos móviles las APPs, y ahí aparece la posibilidad de revisar, obviamente, la calificación. Sin un costo adicional. Obviamente, si uno quiere un detalle mucho más amplio, hay que pagar por el reporte que generan, por ejemplo, Equifax es una de las empresas que genera ese reporte. Pero esta herramienta también creo que es absolutamente valiosa para saber cómo está mi calificación, César. Claro que sí, existen varios mecanismos. Uno, a través de la Superintendencia de Bancos, que de manera gratuita le entrega a usted cierta información. Otra posibilidad es a través de las aplicaciones o la banca web de nuestro propio banco, que la mayoría de ellos hoy están dando este servicio también. Y la tercera vía, ahí ya que Fabricio ha dicho una marca, yo me atrevo a decir la otra, Equifax y Aval Buró son dos empresas que prestan este servicio y que también usted lo puede hacer en línea. Lo importante y lo de fondo es recordar que cuando usted tiene deudas y aparecen estas en el buró de crédito, es importante ver cuánto está la calificación. Por ejemplo, también saber si esa deuda sigue siendo el acreedor principal al que usted le pidió el préstamo, o ya vendieron esa deuda. De eso usted también se puede enterar en el buró de crédito. A una de estas empresas que se encargan de hacer la gestión de cobranza. Gestión de empresas de cobranza, estudios jurídicos, etcétera. Entonces, claro, podría pasar que usted cree que todavía le debe al banco tal y resulta que la deuda ya no está con ese banco, la deuda ya pasó a un estudio jurídico. ¿Cómo me entero? A través del reporte del buró de crédito. Pero también es importante mencionar que si una deuda no solo que está reportada con una mala calificación en el buró de crédito, sino que ya ha pasado a una situación de demanda, es importante tomar acción. Y aquí, Fabricio, si me lo permites, quiero dar varios consejos importantes respecto a cómo actuar ante una demanda por deudas. Primero, hay que conservar la calma. Cuando nosotros nos desesperamos, podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, qué importante es conservar la calma. Segundo, conversar de este tema con nuestro entorno familiar, porque si mañana a usted le embargan su carro porque no pudo pagar la deuda y lo demandaron por esa deuda, esto va a afectar a todo el entorno familiar. Tercero, busque asesoría especializada en la materia. Yo sé que hay colegas que el mismo abogado saca presos, el mismo abogado hace pensiones alimenticias, divorcios. No. Busque asesoría especializada con abogados expertos en deudas que con seriedad y con responsabilidad puedan revisar en detalle su caso y plantearle una estrategia jurídica. Cuarto,
qué importante es comparecer al proceso judicial. Por ejemplo, el 60% de las demandas que se han presentado aquí en Pichincha durante los 2 últimos años son por la vía ejecutiva, cobro de pagarés. ¿Qué significa esto? Que usted sacó un crédito de consumo con una cooperativa o con un banco, o que sacó una tarjeta de crédito y luego la refinanció. Todo esto le lleva a usted a la firma de un pagaré y al cobro por la vía ejecutiva. ¿Pero qué significa el cobro vía ejecutiva? Que si usted dentro de los 15 días, luego de la notificación con la demanda, no contesta la demanda, pierde su derecho a defenderse y además a usted lo sentencian de manera directa e inicia la ejecución forzosa. Y les quiero contar un caso que tuvimos, Fabricio, aquí en nuestra oficina de la ciudad de Quito. Una señora tenía una deuda por un pagaré de $20,000. Ya había pagado 15,000. La demandaron por el pagaré completo. La señora no se presentó durante los 15 días que tenía para contestar a la demanda y obviamente el juez no tenía cómo saber que ella había abonado $15,000 a la deuda y el juez le condenó a pagar los $20,000 enteros, además de intereses, mora, etcétera. Entonces, claro, en este caso ella ya no había nada que hacer. Ya perdiste tu derecho a defenderte, perdiste tu derecho a acreditar esos abonos y por lo tanto, ya cuando existe un mandamiento de ejecución en firme, no hay nada que hacer. Por lo tanto, es importante defenderse en este tipo de procesos, sobre todo cuando los tiempos suelen ser muy cortos. ¿Qué hacer para salir entonces también de este buró de crédito? Es decir, si ya mi calificación es baja porque me he atrasado en alguna deuda, etcétera, ¿cómo hacer entonces una vez que ya pago para poder salir? O digamos, hacer tal vez estos acuerdos de pago. ¿Cómo hacer para salir de esta mala calificación de buró? Andrea, tu pregunta, aunque tú no lo creas, tiene como 5 preguntas al mismo tiempo y voy a tratar de ser breve. Mira, primero aclarar que todos los que tenemos una deuda, así sea que te compraste un teléfono o así sea que te compraste una casa, toda deuda está registrada en el buró de crédito. Entonces, ¿estar en el buró es malo? No, no es malo. Lo malo es cuando la calificación empieza a bajar porque usted no ha pagado. Segundo, no existen soluciones mágicas. Atención, atención amigos. Cuidado, porque por ahí yo he visto en TikTok, en Instagram, supuestos abogados, supuestos economistas que te dicen, págame tanto y te elimino todas las deudas y te ayudo a subir tu calificación en el buró de crédito. No existen fórmulas mágicas. Una deuda se elimina del buró de crédito ya sea porque usted la pagó, o ya sea porque un juez ordenó la eliminación de esta deuda, ya sea porque era falsa la firma, porque le suplantaron la identidad, porque no habían sustentos documentales que originan la deuda, no existía, por ejemplo, digamos, el tiempo ya para el cobro y por lo tanto se dio la prescripción. Existen varias formas en las que se puede eliminar una deuda, pero fórmulas mágicas no existen, así que cuidado, cae en estafas. Por otro lado, cuando usted ya paga una deuda, depende, si la deuda estuvo castigada, ya había sido declarada como castigada, o al menos durante los próximos 2 años usted va a tener un bloqueo en el sistema financiero. Lo importante es no solo pagar esta deuda, sino también ver cómo están mis otras obligaciones, porque de nada le sirve a usted pagar una deuda y el resto estar en mora porque su calificación no va a subir. Lo importante también es aclarar que la calificación sube de manera automática. No es que el banquero o el dueño de la cooperativa de buena gente me puede subir la calificación, no. Va a ser reportada la deuda como pagada y por lo tanto el sistema de forma automática va a hacer que mi calificación suba. ¿Pero cuánto tiempo se demora para subir esa calificación? ¿Hay un tiempo, es que no? el día siguiente de que usted pagó, el reporte se tiene que hacer. El reporte se actualiza de manera bimensual. Ahora, no va a subir de 400 a 1000. Eso es imposible. De 400 a 401, 402 y así de manera paulatina. Ahora, quería nada más aprovechar para dar un tip. Ojo, con esto no quiero referirme a ninguna marca porque además varios bancos tienen este servicio. Hay tarjetas ignoradas o tarjetas con garantía. Es decir, que usted, por ejemplo, tiene $1,000, deposita esto en un certificado de depósito y el banco le entrega una tarjeta de crédito con ese mismo cupo. ¿Qué pasa? Como esa tarjeta tiene riesgo cero, su calificación en el buró va a subir mucho más rápido. Eso como un tip que podría servirle, pero repito, fórmulas mágicas no existen. Algunas preguntitas que tenemos de la audiencia y le pido respuestas cortas, sobre todo en honor al tiempo a César Coronel. Tengo una gran interacción de la audiencia. Acá Daniel Emanuel me hace 2 preguntas. La una, si alguien tiene mala calificación en el banco, en el buró de crédito, perdón, pero recuperó la situación económica y puso al día todas sus deudas, ¿cómo se recupera la calificación? Creo que contestó que es automático esto, ¿no? Esto es automático. Y el reporte es bimensual. Sí, señor. Pero podría durar 2 años.
Pero si ya la deuda había sido declarada como castigada, por mucho que tu calificación vaya subiendo, al menos durante 2 años el sistema financiero ni siquiera te va a mirar, no te va a voltear a mirar. Esa era la otra pregunta de Daniel. ¿Qué quiere decir una deuda castigada? Es cuando ya la entidad acreedora determina que esa deuda es incobrable, porque hizo gestión de cobranza, porque ya te demandó y no logró. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no te, es como cuando tú dices con tus hijos, ya tiro la toalla porque ya este chico, por más que le digo que se bañe todos los días, no se baña, tiraste la toalla, igualito hace el acreedor y declara la deuda como castigada. Pero esa declaratoria implica que uno casi que se convierte en un paria, no puede tener una cuenta. No necesariamente, porque cuando la deuda está castigada la reportan así en el buró de crédito y esto significa que no vas a poder obtener créditos. Pero sacar una pero cuenta, no es que, pero sí puedo tener cuenta bancaria. Claro que sí, por supuesto. Eso es importante. Acá me dicen si aplica la vieja confiable, nadie nunca ha sido a prisión por deudas excepto por pensiones de alimentos, me dice un oyente. Efectivamente, la Constitución del Ecuador es sumamente clara, no existe prisión por deudas, quien le diga lo contrario le está mintiendo. El único caso en el que existe apremio personal es en el caso de las pensiones alimenticias porque se protege el derecho superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, repito, no hay prisión por deudas y cuidado, no se deje engañar porque las empresas de cobranzas a veces por cobrar rápido a uno lo amenazan y le dicen cualquier cosa. Entre esas, saber preso. La telefonía celular, digamos, estos paquetes que tenemos para el internet fijo, etcétera, también, digamos, pueden ayudar o, por el contrario, no favorecernos en el tema de la calificación en el buró. Claro que sí, y es que cuando tú, por ejemplo, contratas un plan de internet domiciliario a plazo, esto también está en el buró de crédito. Y si no lo pagas, esto obviamente va a afectar a tu calificación. Además, pero también puede ayudar. Es decir, si estás al día, podría ayudarte. Al día y tengo otras deudas, ¿podría esto tener siempre que las otras también las pagues? Porque si no, no va a servir de mucho. Pero lo importante también es recordar que toda deuda está registrada en el buró de crédito. Porque mucha gente dice que yo no quiero estar en el buró. Lamento decirle que quiera o no va a estar en el buró. Lo que sí es que usted debe cuidar su calificación. Acá me escriben desde Loja, gracias por esta pregunta, Alex, y me dicen que le hago una pregunta a César. Dice, acá en Loja un asambleísta en funciones cuando fue candidato ofreció la eliminación de la central de riesgos del buró de crédito. ¿Eso era posible, César, hablando? No es posible. Y eso no podría ser posible por una sencilla razón, porque estaríamos, digamos, fuera del mapa. Todos los países del mundo tienen. En Chile se llama DICOM, acá en Ecuador se llama buró de crédito. Cada país tiene un registro que obviamente le permite a los acreedores también determinar cuál es el nivel de riesgo de que esta persona me pague o no me pague la deuda. Acá hay otro mensaje y pregunta la nena Vivanco, ¿afecta para pedir préstamos en el IES? O sea, por ejemplo, una persona que tiene relación de dependencia, que tiene su aporte, que obviamente puede acceder al BIES para préstamos quirografarios, hipotecarios, si tiene problemas en el buró de crédito, ¿le afecta para poder acceder a un crédito del IES? Sí, señor, y hoy el BIES incluso tiene información cruzada en tiempo real con los sistemas de buró de crédito, así que la respuesta es sí, y por eso es importante. Y ojo, y también cuando usted no paga la deuda del BIES, eso también le afecta en el buró de crédito. Eduardo Espinosa Fernández, también desde Loja, yo siempre saludo con mucho afecto a Loja, que tenemos una gran audiencia. Dice Eduardo, que ya es adulto mayor además, se les llama chicos y chicas plásticas a quienes presumen salud financiera, pero tienen más de 3 tarjetas de crédito en sus billeteras. Todas esas pagan los mínimos cada mes y el pago de intereses sobre intereses los está llevando a la quiebra. ¿Es así como dice Eduardo? Bueno, primero debo decir, quien no conoce Loja no conoce el Ecuador. Claro, así que un abrazo la frase a todos de nosotros, nos escuchan. El que no conoce Loja no conoce mi país. Ya país. me hizo usted a esta hora dar ganas de una cecina y un repe y una horchatita. Claro, pero bueno, volviendo al tema, primero, no sé si ustedes lo sabían, el Banco Mundial hizo un análisis reciente que determinó que Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de tarjetavientes. Una persona en el Ecuador puede tener en promedio 5, no 3, 5 tarjetas de crédito. Además, la Universidad de San Francisco de Quito también hizo un análisis de que en el Ecuador una persona puede tener de manera simultánea de 12 a 19 operaciones de crédito. Imagínate lo que esto significa. Entonces, claro, vivir con el plástico es un problema, sobre todo cuando empezamos a utilizar el crédito para cuestiones de carácter doméstico. No sé si ustedes lo sabían, Andrea y Fabricio, ha subido, hoy mejor dicho, el 23%
100% de las compras que se realizan en el supermercado se están haciendo con diferido a 3 o 6 meses. Lo digo de otra manera, leche, pan, huevos, lo que tú compras para la semana, lo estás pagando en 3 o 6 meses. Muchas familias hoy están comiendo en cuotas. ¿Cómo, digamos, incluso analizar este tema? En primera instancia, ¿cómo analizarlo respecto de cómo estamos en la economía? Pero en segundo, ¿por qué no hacer eso y repetirlo también, no? Dos cosas. Primero, obviamente esto evidencia falta de educación financiera y falta de liquidez. Hay que trabajar en ambos ámbitos. Por otro lado, endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración. Por ejemplo, cuando usted se va a comprar una casa, un carro, va a pagar una maestría, una carrera universitaria, o por ejemplo va a comprar algo que luego le permita a usted poner su negocio. Ese endeudamiento se puede considerar positivo, sí, pero en cambio el endeudamiento es malo cuando usted utiliza el crédito para la adquisición de bienes y servicios de consumo inmediato o de corta duración. Por ejemplo, ahora mismo que se viene la etapa de las cenas navideñas, es un error endeudarme para una cena navideña. Es un error, por ejemplo, endeudarme para las compras del supermercado de la semana. Eso es importante considerarlo y tenerlo siempre a la mano. Acá un oyente dice, esa entrevista me llega total, dice, con César Coronel. Acá nos dice Luis Eduardo en la transmisión de YouTube, hablar del postdeuda, dice, pero los bancos te entregan tarjetas de crédito sin análisis crediticio y la gente toma para generar un consumismo sin educación financiera. ¿Es así o no? Hoy en Chile hay una amplia discusión respecto a la corresponsabilidad del acreedor también. Y te cuento un caso también aquí de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito. Aquí en nuestra oficina atendimos una señora. Imagínate, una señora que toda la vida ha ganado el sueldo básico. No es que fue gerente de una empresa y que fracasó y que le fue mal y que ahora está ganando. No, no, no. Toda la vida ha ganado el sueldo básico y resulta que una tarjeta de crédito le dio un cupo de $30,000. Wow. Era evidente que en algún momento no iba a poder alcanzar a pagar. Entonces también es verdad que hay una corresponsabilidad. Hace varios días, Diario El Universo sacó una nota de cuántos jóvenes hoy están adquiriendo su primera tarjeta de crédito por el simple hecho de tener 18 años sin tener todavía un empleo fijo. Entonces, qué importante es también hablar de la corresponsabilidad del acreedor, pero también de alguna manera incitar o promover al acreedor que también cuando ya hay una situación de sobreendeudamiento tenga siempre predisposición para poder negociar esas deudas con los deudores, porque cuando el acreedor no quiere conversar con el deudor, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Entonces, en ese sentido también, y esto pues lo podremos hablar quizá en otra entrevista, es importante trabajar en legislación en el corto, mediano y largo plazo que permita al acreedor y el deudor sentarse a negociar las deudas, que dicho sea de paso, por si acaso me olvidé mencionarlo en la parte de la demanda por deudas, hoy usted puede negociar una deuda dentro de una demanda, es posible, y les puedo contar muchísimos casos de éxito que hemos tenido, porque mucha gente dice, es que ya estoy demandado y ya está todo perdido. Falso. Dentro de la demanda, y la ley dispone, antes del remate, usted puede negociar y llegar a un acuerdo, incluso condonando intereses e incluso he tenido casos de condonación parcial de capital. Dos cosas finalísimas en honor al tiempo. Me preguntan acá, ¿los servicios básicos o seguros es bueno pagar con tarjeta de crédito? Si usted va a mire, yo siempre digo, cuando cualquier cosa que usted vaya a comprar debe pensar en la forma de pago. Si eso que usted está pagando o comprando lo va a poder cubrir corriente al final del mes, en buena hora úselo, porque incluso mucha gente usa esto como un mecanismo para obtener millas, etcétera. Pero si no lo va a poder pagar y va a tener que endeudarse, ahí sí, semáforo rojo, no lo haga. Y lo último, si alguien no tiene deudas en el buró de crédito, ¿qué calificación tendría? ¿Le perjudica eso para sacar su primer préstamo? Bueno, cuando una persona no ha tenido ningún crédito, obviamente la calificación probablemente va a ser buena, pero probablemente también la entidad financiera se lo va a pensar 2 veces. Pero qué importante es por eso hacer vida crediticia desde temprana edad, pero de forma positiva. Y como sé que es la última pregunta, Fabricio, si tú me lo permites, Andrea, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero Defensa de Deudores ya llegó a Quito. Les cuento que ya estamos acá en la capital, por eso me van a ver con más frecuencia, así que deberíamos, cuando quieran, hasta deberíamos hacer un segmento, porque siempre este tema despierta interés. Estamos aquí en la avenida Amazonas y Villalengua, frente a la unidad judicial. Mucha gente dirá, oiga, abogado, que ya sé que estoy demandado porque fui a la unidad judicial. Bueno, cruce la calle, en el edificio Amazonas 100, piso 9, oficina 907. Ya estamos aquí atendiendo hace ya un par de meses para que nos puedan visitar. La primera consulta, además, es totalmente gratuita. Gracias a César Coronel, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias al Muchas coronel de gracias. Deudores Ecuador con esta, digamos, explicación sobre respecto del sobreendeudamiento, que es muy importante para conocimiento de nuestro público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.